Entonces, queridos, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con este cuadro, que es el de la morfología verbal. Ya vimos los antecedentes de este cuadro, los van a ir identificando poco a poco. Ahora, lo voy a colocar en la plataforma, pero también lo mandé a nuestro grupo de WhatsApp. Y en caso de que hagamos alguna anotación o algo pertinente, sé que ustedes lo puedan hacer ahorita en el documento que tienen o yo les mando la actualización de cualquier cosa que hagamos. Ahora fíjense, recuerden que este cuadro es el que implica toda la morfología, es como el gran acordeón, la gran chuleta, el gran plagio, el gran, siempre se me olvida Argentina, no sé por qué, Agustín, el gran pastel, el gran, machete, el gran, ¿cómo es en Argentina? Ayúdame, Agustín. Machete, está bien. El machete, ¿verdad? Bien, ahí estoy diciendo todos. Aida, ¿tú de dónde eres? ¿De aquí o de dónde? Sí, de aquí del DF, Muy profesora. bien, Aida, qué gusto, porque así ya no me ahorro una palabrita más, ¿no? El gran acordeón de los verbos, ¿no? Entonces, ya si se fijan, está dividido primero en tres, las columnas que ya hemos aprendido. Aquí tengo como base el verbo amar, pero bien pudiéramos colocar, por ejemplo, el verbo tener, y aquí diría raíz de presente, habe, raíz de perfecto de ese mismo verbo, abu, y raíz de supino, habit. Acuérdense, ¿no? Esto es lo que hemos estudiado. El ejemplo es del verbo, es con el acordeón, lo formé con el verbo amar, y ahora, pero cabe cualquier verbo. Ahora, ¿por qué con el verbo amar? Porque aquí tengo, si se fijan, lo voy a ir agrandando, lo voy a ir detallando, ahorita es para que vean todo el cuadro en general. No se preocupen si ahorita me dicen, no se preocupen en que está muy pequeñita la letra, yo sé que es monstruosamente pequeña, ¿no? Y ahí utilizo una figura retórica. Es muy pequeñita la letra, no se preocupen, es normal que no lo veamos. Pero ahorita voy a detallar cada uno de los cuadros. Entonces, está dividido, nada más quiero que vean que está dividido en tres, digamos, se le llaman sistemas. Ya habíamos dicho el sistema de presente que utiliza, acá dice un radical de presente, lo voy a hacer un poquito más grande, el radical de perfecto, que es la columna del medio, y el radical de supino, la última columna. Insisto, ahorita quiero que nada más lo vean así todo, aunque no alcancen a distinguir qué dice, no importa, pero para que vean dividido en tres columnas, según los radicales. Y después, de manera horizontal, identificamos, si se fijan, primero, los adjetivos verbales, aquí lo estoy señalando, esto que ya estudiamos, participio presens presentis, dice acá, al principio, presens presentis, luego el gerundivo, que es el que está aquí abajo, luego me voy, hay una línea aquí, el participio presente se conecta con el participio perfecto, que lo tengo en el radical de supino, ajá, y el participio futuro, que lo tengo en el conectado con el gerundivo, ¿se acuerdan? Y es en donde yo les ofrecí las mnemotecnias, la mnemotecnia del presens presentis, el perfectus tatum, el futurus turaturum y el gerundivo que tendrá la nd. Esta primera parte así verticalmente es lo que ya estudiamos. Entonces, fíjense, lo voy a detallar desde el principio, pero déjenme hacer una pausa. Muy bien. Entonces, vamos a considerar las tres columnas. Ya está. Ahora, lo que les decía es que voy a detallar cada uno de los cuadros. Por ejemplo, vamos a ver aquí, este cuadrito lo acabo de mandar. Primer cuadro, esto ya lo repasamos. Si se fijan, implica ¿qué? Implica
Declinación, por eso nosotros aquí metemos en cuadrito los casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo, singular, plural, van identificando los casos, y en el sistema de supino también nominativo, genitivo, dativo, acusativo y ablativo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí también les pongo la mnemotecnia. El participio presente activo es un 333. ¿Recuerdan que lo habíamos visto así? ¿Qué quería decir esto? Que en singular actúa como un adjetivo de tercera declinación. En plural se convierte en un adjetivo verbal 33. Y aquí tengo el morfema con el que lo voy a identificar siempre en las construcciones, en las formas ya conjugadas. Es decir, si aquí, fíjense cómo vamos a ir manejando este acordeón. Acabas de llegar, Lau, no te pierdes de muchas cosas, y si no, ya empecé la grabación. Lo mismo le digo a Marijó, qué bueno que ya estás aquí, María José, es un gusto volverte a ver. Y entonces, este es el gran acordeón. Entonces, fíjense, tenemos acá nominativo y genitivo. Tomo la raíz de presente que está arriba y entonces agrego ama, ¿se fijaron? Nominativo, genitivo, amantis. Amans, amantis. ¿Cómo quedaría mi dativo? De nuevo, raíz. Todos estos tiempos, voy a hacerlo más pequeñito. Todos estos tiempos, eso ya estaba dentro de nuestras generalidades de los verbos. Todos estos tiempos de la primera columna se van a construir con el radical ama. Los tiempos que están en la segunda columna con el radical amaf, que es el de perfecto, y los tiempos de la tercera columna con el radical amat, que es como aquí se indica, radical de supino. Cualquier duda que vaya surgiendo, me interrumpen, ¿vale? No hay ningún problema. Todos menos la máquina. La máquina para nosotros es Ludo. Entonces, no es cierto, hasta la máquina nos puede interrumpir. Muy bien. Muy, muy bien. Ahora, tenemos aquí, entonces, raíz, amans, amantis, amanti, amantem, amante. ¿Cómo quedaría el plural siguiendo esto? ¿Cómo quedaría, Agustín? Nominativo plural. Nominativo plural, amantes, amantia. Amantes, amantia. ¿Cómo queda el genitivo, Graciela? Amantium, amantium. Amantium, amantium, en genitivo. Lau, ¿cómo queda el dativo y el ablativo, que son iguales? Entiendo que es amanti y amantibus. Amantibus, amantibus. Los dos iguales, fíjate. El raíz plural. Más Sí. NT, que es el morfema, y la terminación ibus. Amantibus, amantibus. Muy bien. ¿Cómo queda ahora, Miguel, el acusativo? Amantes, amantia. Muy bien, los neutros, nominativo y acusativo iguales. ¿Y cómo queda, José María, el ablativo? Ah, bueno, Lau ya nos dijo. Ajá. Amantibus, amantibus. Que es igual que el dativo. Entonces, fíjense, aquí está ya declinado, nada más colocarían aquí la raíz de presente. ¿Ya se fijaron? Ahora, para formar el gerundivo, también el gerundivo va a utilizar esa raíz de presente más ahora, perdón, antes. ¿Cómo voy a traducir este participio presente? Acá arriba dice el que ama, o la que ama, o bien lo que ama. Aquí estoy agregando la primera traducción, que es la traducción de relativo, pero también puede ser la traducción directa, amante. Cuando digo la traducción directa, recuerden que es la misma que lleva NT. Repito, para los que acaban de entrar, qué bueno que ya estamos aquí todos, repito, este cuadro lo acabo de mandar al WhatsApp, pero si agregamos alguna nota o hay alguna corrección, les envío actualizado el mismo cuadro. Entonces, es el acordeón, es la chuleta, es el machete, es el pastel, es el chepia, es todo lo que veamos, ¿no? Acordeón para nosotros. Ahora, ¿cómo voy a formar el gerundivo? Agrego la misma raíz ama y el morfema ahora es la ND, que está en color rojo, ND,
y va a tener la forma de 212, dice aquí. Es un gerundivo pasivo. Ajá, 212. Esto va rápido porque ya lo vimos. Bien, entonces, gracias Miguel por ponerlo ahí para todos. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo quedaría? Giancarlo, ¿cómo quedaría enunciado el nominativo, el gerundivo pasivo? Amandus, Amanda, ¿no? Amandum. Muy bien, amandus, amanda, amandum, que lo traduciríamos como el que debe ser amado, femenino, la que debe ser amada, y neutro, lo que debe ser amado. Muy bien, Giancarlo, muy bien. ¿Cómo quedaría el genitivo, Ludito? A ver si no nos suena una voz ahí medio extraña. Voy a evitar la voz metálica. Ok, el genitivo. El genitivo sería amandi, amandae. Amandae. Acuérdate que Amandae. siempre el acento lo haces una sílaba antes. Amandae. Amandae, amandi. Eso, amandi, amandae, amandi. Acuérdense que ahí el morfema es la ND. Como es un genitivo, digo, del, acuérdense, ¿con qué preposición me apoyo para traducir de manera general los genitivos? De la preposición de. ¿Sí? ¿De qué preposición me apoyo? ¿En qué preposición me apoyo? ¿En qué? Para traducir los dativos, para. ¿Sí? ¿Y en qué preposición me apoyo para traducir los acusativos? A. Y para traducir los ablativos puede ser por, en, con, etcétera, ¿no? Bien, entonces, muy bien, Ludo. Entonces, el genitivo quedaría del que debe ser amado. Del que debe ser amado, femenino. De la que debe ser amada. Y neutro. De lo que debe ser amado. Muy bien. Lau, ¿cómo queda? A ver, no, Josefina. Si puedes con el micro, José, si no nos avisas. Cualquier cosa nos avisas. ¿Cómo quedaría el dativo, Josefina? Amando, amandae, amando. Muy bien. ¿Y cómo lo traduciríamos de manera así aislada? Para el que debe ser amado, para la que debe ser amada y para lo que o para el que debe ser amado. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos aquí la forma de dativo, muy bien, Josefina, la forma de dativo de nuevo, vuelvo a decir, con el morfema ND. Bien. A ver, Aida, si te animas a participar, Aida, ¿cómo quedaría el acusativo, Aida, querida? El acusativo quedaría amandum, amandan, amandum. Muy bien. Y entonces quedaría la traducción al que... Al que debe ser amado, a la que debe ser amada y a lo que debe ser amado. Muy bien, Aida, perfecto. Joseph, gracias. ¿Cómo queda el ablativo? Queda amando, amanda, amando. Ajá, con o por. Es con o por el que debe ser amado. Ajá. Con o por la que debe ser amada. Ajá. Y con o por lo que debe ser amado. Muy bien, muy bien. Ahora, acuérdense que claramente, dependiendo del tipo de verbo, es que el tipo de verbo a veces me indica la preposición que va a requerir. Esa preposición pudiera variar, ¿no? Pero la idea que me da el gerundivo, como vemos aquí, es la idea de deber, de obligación, debe ser. Y es una voz pasiva. El gerundivo siempre es pasivo, por eso dice debe ser amado, ¿no? Fíjense entonces cómo aquí ya están declinados el participio presente y el participio y el gerundivo. Ahora, me voy al participio perfecto. Ahora, cambio de radical. Se va a utilizar el radical de supino. Fíjense entonces cómo vamos a utilizar esto. Después, si ustedes quieren imprimir este documento, Lau, si lo queremos imprimir, es de forma de tríptico. Incluso lo pueden dejar así, para que vean las 3 columnas, o tener un triptiquito, ¿no? Está muy fácil, lo pueden manejar muy claro. Sí, está la letra en 8, es muy pequeñita, pero recuerden que es un acordeón, ¿no? Entonces, recuerden, nunca olviden los anteojos, porque luego nos hacen pasar malas jugadas. Yo ya cargo también mi lupa por ahí, ¿no? Entonces,
vamos al participio perfecto. Entonces, nada más utilizo para el participio perfecto, que es pasivo y que generalmente lo abreviamos así, PPF, participio perfecto. Ajá. Aquí dice también que es un 212 y se traduce como él, la o lo que fue amado o él, la, lo que ha sido amado. Y aquí nada más utilizo, no tiene morfema, más que la pura raíz de supino, radical de supino, amat, más bien radical de supino, amat, y las terminaciones de 212. Por lo tanto, ¿cómo quedaría, José María, el nominativo? Quedaría amatus, amata, amatum. Muy bien. ¿El genitivo tú mismo, José María? Amati, amatae, amati. ¿Tú mismo el dativo? Dativo, amato, amatae, amato. ¿El acusativo con nuestra marca M? Amatum, amatam, amatum. ¿El ablativo con la terminación en vocal temática? Amato, amata, amato. Dije una mentira, no es vocal temática, es vocal, sí, vocal temática, sí, es vocal temática de la declinación. En plural, ¿cómo quedaría el plural? A ver, Graciela, ¿cómo queda el plural? Sería amati, amatae, amata. ¿Genitivo? Amatorum, amataru, amatorum. ¿Dativo? Amatis, amatis, amatis. Fíjense aquí como en dativo, como es un 212, recordemos que la terminación de dativo y ablativo para primera y segunda declinación siempre es is, ¿no? Por eso me da amatis, amatis, amatis. Bien, ¿el acusativo, Graciela? Amatos, amatas, amata. Y el dativo, y el ablativo, igual que el dativo, vuelve a ser amatis, 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 amatis. amatis. Entonces tengo el que fue amado, amatus, la que fue amada, amata, lo que fue amado, amatum. O bien, el que ha sido amada, la que ha sido amada y lo que ha sido amado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí se va entendiendo? Esto, muchachos, es lo que ya estudiamos. Lo mismo ahora para el participio futuro. Fíjate, María José, ahora no te vas a sentir tan perdida, tan desubicada con los temas que tenemos, porque el acordeoncito me va a ayudar. Entonces, Marijo, tengo si puedes, María José, tú me dices, por tu audio, la raíz amat y nada más le agrego las terminaciones también de 212, pero como es un participio futuro, futur, entonces aquí la marca sería ese ur. Es lo único que cambiaría, la única diferencia frente al participio perfecto, que nada más agrega las terminaciones, agrega el morfema ur, ¿no? En todo. Entonces, ¿cómo quedaría el nominativo, Majo? Amaturus, amatura, amaturum. Muy bien, amaturus, amatura, amaturum. Y la idea que me va a dar es la idea de intención. Por eso, el que va a amar, la que va a amar y lo que va a amar. O bien utilizo la misma palabra, intención. El que tiene la intención de amar, la que tiene la intención de amar y lo que tiene la intención de amar. ¿Cómo queda el genitivo, Lau? Del participio futuro. Ajá. Sería amaturi, amaturae, amaturi. Amaturae, muy bien, amaturi. Bien, Amaturi. ¿cómo queda el dativo, Miguel? Amaturo, Amaturae, y amaturo. muy bien. Entonces, para el que tiene o para el que va a amar, para la que va a amar y para lo que va a amar. Muy bien. Ludito, ¿cómo queda el dativo, el acusativo? Perdón, el acusativo sería acusativo Singular. sería el singular, magistra. Sí, el singular, Ludo, por favor. El acusativo sería amaturum, amaturam,
amaturum. Muy bien. Al que va. No se puede decir al que se va a amar. No, porque es activo. Este siempre es activo. Entonces. El que amará, entonces. No, el que va a amar. Amar. Puede ser también el que amará, nada más que es el futuro de intención, ¿no? El que va a amar, femenino. Sí. Ok, la que va a amar, neutro. Neutro, lo que va a amar. Muy bien, y fíjense cómo en el plural volvemos a identificar ese morfema ur con terminaciones de 212. Entonces, en este sentido, vean cómo las terminaciones tanto del participio perfecto como del participio futuro son exactamente las mismas. ¿Vamos bien? Estos son los adjetivos verbales que ya habíamos estudiado. Sí. Luego, aquí en el cuadro, acuérdense, siguiendo exactamente el mismo orden, voy a hacerlo pequeñito para que lo vuelvan a ver todo completo. Tengo el lugar de los sustantivos verbales. Esta línea en verde va a dividir en la parte de arriba las formas que se declinan, por eso obsérvenlas aquí en el cuadro, en el acordeón. Le voy a decir ahora acordeón ya siempre, Agustín. Ya sabes que decimos acordeón, pero es machete. Ya sabes, Josefina, que decimos acordeón, pero es chuleta. Igual José María. Ya sabes, Giancarlo, que decimos acordeón, pero es... Giancarlo, en Perú, ¿cómo era? Creo que también, machete. Chepia, Ludito, ¿no? Entonces ya saben, acordeón. Entonces, esta línea va a dividir en la parte de arriba las formas verbales que se declinan, por eso fíjense, todas tienen cuadritos. Todas tienen cuadritos. Los cuadritos que me indican los casos, todas. Y de la línea verde hacia abajo tengo las formas, los modos personales, los que se van a conjugar. Y entonces aquí ya voy a tener desinencias, ¿no? Desinencias de persona. Las voy a hacer un poquito más grande y aquí tenemos ya las desinencias activas y las desinencias pasivas, ¿no? Desinencias activas y desinencias pasivas. Entonces, voy a introducir, vamos a estudiar de la misma manera ahorita el infinitivo presente. Ludito, antes de que vayamos al infinitivo presente. Una pregunta. Sí, adelante, Ludo. Sí, mira, una pregunta. Estas terminaciones que estamos viendo están muy interesantes. ¿Funcionan también con los verbos, digamos, ¿cómo es que se llama? Porque ahorita, según yo, estaba pensando que eran los verbos regulares. Esto es para los verbos regulares. Es para todos, en realidad. Ahora, acuérdate que en latín la irregularidad, sobre todo, se da en la carencia, ¿no? En ese sentido, cuando un verbo carece, hay verbos que carecen, por ejemplo, de una voz, que nada más tienen voz pasiva, aunque su significado es activo. Hay verbos que carecen de algunos tiempos, y hay verbos que carecen de todo y nada más tienen un solo tiempo. O sea, sobre todo el concepto de irregularidad en el verbo latino tiene que ver con eso, con la carencia. Entonces, naturalmente, ¿qué? Acuérdate, esta flexión, este cuadro de la flexión de los verbos, digo la flexión porque incluyo tanto declinación como conjugación. ¿Se basa en qué? En un verbo que tiene todo, que tiene raíz de presente, raíz de perfecto, y, bueno, radical de presente, radical de perfecto y radical de supino. Pero imagínate que tengo un verbo que carece, en primer lugar, del radical de supino, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese verbo? Como el verbo, por ejemplo, el verbo ser. Sum es ese, fui, sum es ese, luego el perfecto fui, y no tiene supino. Quizá en el enunciado lo que va a agregar es el participio futuro mismo, que nos dice el enunciado, es futurus, futura, futurum, pero va a carecer de las demás formas verbales, esto es del participio futuro y
de los infinitivos perfecto, pasivo, o sea, carece de las formas pasivas, si te fijas, estrictamente de las formas pasivas. Entonces, en realidad, se utiliza este mismo acordeón, pero no podemos formar lo que el enunciado no me deja formar. Vale. ¿Con base en qué, Ludito? Con base en los radicales. Por ejemplo, pienso en el verbo recordar. El verbo recordar se dice memini. Acuérdense que las formas que terminan en i, aquí tengo la desinencia de primera persona terminada en i. Déjenme la hago más grandota para que la vean aquí. Esta memini, ahí, i, son formas de perfecto, ¿no? Las tengo acá, formas del radical de perfecto. Entonces, por ejemplo, ese verbo memini, ¿cómo sería para el verbo memini el radical de presente? Para ese verbo memini, luego podemos tener otros verbos sinónimos, o sea, porque puede decir, ay, y no hay forma de decir recuerdo en latín. Bueno, naturalmente sí, pero no con el verbo memini. ¿Por qué? Porque el verbo memini es un verbo que solamente va a tener raíz de perfecto. Por lo tanto, no puedo formar los tiempos de presente, ni los tiempos de supino. ¿Sí te fijas, Ludo? O sea, en ese sentido, este acordeón, me va a servir tanto para formas regulares como para formas irregulares. Vale. ¿Sí, Ludo? Sí, Entonces, yo les voy a presentar después un radical del tipo, Graciela, de los que les presenté en las plantillas, que ahí hay 10 verbos, ¿no? Sí. No, son 2, 4, 6, 8 verbos, ¿no? Y con este cuadrito podemos completar todos los tiempos que vienen ahí, todos. Para eso me va a servir, ¿vale? Entonces, vamos a formar ahora el infinitivo presente. Si no hay más preguntas, pero si hay preguntas, recuerden, me interrumpen, ¿eh? No, de lo que se trata es de que conozcamos muy bien este instrumento de trabajo, ¿vale? Magistra. Sí, adelante, Ludo. Entonces, podríamos decir, bueno, yo pienso así, usted me dirá así, ¿verdad? Que los verbos que contienen los 3 radicales, que serían los regulares. Totalmente. ¿Verdad? Serían, se les podría llamar como verbos completos. Y los otros verbos serían como carentes de algo. Carentes, que en latín se les llama deponentes. Ah, mire usted. Se les llaman, fíjate, deponentes son los que carecen de voz activa. Pero, fíjate bien, en realidad la carencia se llama defectivo. O sea, un verbo defectivo es aquel que va a carecer de algo. Puede carecer de una voz, de una persona, de un tiempo, incluso puede carecer y nada más tener una sola forma verbal. Hay verbos que nada más tienen un tiempo y una sola forma verbal. Luego a esos verbos les voy a dar una lista de irregulares, pero la lista de irregulares se va a flexionar siguiendo este mismo cuadro. Claro, siguiendo el mismo cuadro, ¿no? Obviamente no podemos inventarnos las formas que no existen, aunque dirían los lingüistas, sí podemos, ¿no? Así como le hacemos nosotros. A nivel de la lengua y a nivel del discurso, podemos decir lo que queramos, ¿no? Y ya el momento en que lo enunciamos existe y lo podemos usar. Hay diferencia, acuérdense, entre la lengua estandarizada, la de las gramáticas, la de los diccionarios y la forma que utilizamos. Acuérdense que los niños son expertos en hacer regular lo irregular, o sea, construir formas, incluso inventar verbos que no existen, ¿no? Y en algún momento se llegó a hacer también, nosotros llegamos a hacerlo, hasta que los usos hacen que esas formas se estandaricen y entonces se registren como formas estándares, ¿no? De la lengua, como formas, como norma. Bien, entonces este cuadrito me va a servir, va a ser mi instrumento para identificar o para flexionar las formas. Ahora, fíjense, nosotros vamos ahora al estudiar ahora el infinitivo presente, vemos que es un sustantivo singular y que es neutro. Recuerden, sigo insistiendo, quiero ser muy repetitiva en esto. No sé si ustedes me vayan a reclamar. Y en la mañana me reclamó un grupo y me dijo, ay, maestro, es que cada que nos repites nos haces más bolas. No sé, nos confundes más, quiso decir, ¿no? Entonces, no sé, mi grupo de la UNAM no puede ser así, Aida. Mi grupo de la UNAM no. En otras escuelas sí me han dicho,
me confundes, ¿no? Pero quiero insistir en la repetición en que estas formas de la línea verde hacia arriba se declinan. Por eso aquí tengo los cuadritos. Por eso aquí voy a considerar que el infinitivo presente terminado en re, que es el que viene en el enunciado, amo, amas, amare, ave o aves, avere, rego, regis, regere, audio, audis, audire, le hace desde el principio. Amare, avere, audire, esas formas terminadas en re, acá la tengo, aquí lo tengo, esa forma terminada en re, acabo de descubrir algo que obviamente todos conocen y yo no lo utilizaba. Entonces, esa forma terminada en re es propia del nominativo y del acusativo. Fíjense, entonces aquí quedaría raíz de presente, ama con terminación re, amare, amare, ¿no? Entonces, cuando digo amare, estoy enunciando el infinitivo en caso nominativo y en caso acusativo. Por eso aquí se traduce como amar. Es más, puedo incluso articular el verbo amar y digo el amar, ¿no? Y entonces meterlo en un contexto como sujeto. El amar es bello. El amar es bello, ¿no? Entonces ahí está fungiendo como sujeto. Ahora, puede ser también un acusativo, o sea, funcionar como objeto. Objeto, muchachos, directo. Muy bien, José María. Ahí estoy leyendo sus labios. Muy bien, José. Y entonces ahí digo, ahora quise decir Josefina. José hubiera sido allá en España, ¿va, José María? Tú eres José y no Josefina, pero acá José es nuestra José. Ok, entonces, no quiero amar, entonces ahí quedaría el amar como objeto directo. ¿Vamos bien? Entonces, eso va a estar en nominativo y en acusativo. Nominativo y acusativo. Ahora, ¿qué pasa con los demás casos del infinitivo presente? Que va a tener formas de gerundio. Por eso aquí escribo voz activa más gerundio. Es el infinitivo presente en voz activa y su declinación es el gerundio. Y el gerundio son las formas que puse en rojo. Las formas que he puesto en rojo. Entonces, fíjense, su genitivo, el genitivo de amare será amandi. Vamos a considerar que el gerundio, fíjate bien, Agustín, el gerundio es la declinación del infinitivo. El gerundio es la declinación del infinitivo. Por eso en las gramáticas generalmente se dice que cuando se da por separado el gerundio, cuando me presentan solo el gerundio, no combinado con el infinitivo presente, cuando lo presentan como un tiempo aparte, como un tiempo modo aparte, dicen, el gerundio carece de nominativo, no tiene nominativo. ¿Por qué no tiene nominativo? Porque su nominativo es el infinitivo. Entonces, infinitivo, lo estoy señalando aquí, y gerundio hacen un solo sustantivo verbal. Nominativo amare, genitivo amandi. En el verbo avere, ¿cómo quedaría? Nominativo avere, ¿cómo quedaría el genitivo? Avendi. Avendi. Si ahora tengo el nominativo regere, con la misma E, regere, ¿cómo sería el gerundio? Regendi, con I, con la terminación en I. Si tengo audire, ¿cómo queda el gerundio? Audiendi. Ahí se va a reforzar, ahorita vemos la cuestión de la I, audiendi. Entonces, fíjense cómo el gerundio termina en I. Yo hace muchos años, cuando me iba a aprender esto, ya saben que yo siempre les comparto mis mnemotecnias, o son las mnemotecnias tradicionales, las que todos los que aprendemos latín en todo el mundo vamos utilizando y recordando tanto para griego como para latín.
a veces tenemos mnemotecnias particulares. Esta del presens, presentis, perfectus, tatum, futurus, tura, turum. Eso yo me lo inventé. Acuérdense que la mnemotecnia es una ayuda para la memoria. Entonces aquí yo decía, es un nombre muy grande, infinitivo presente gerundio. Es como las personas cuando tienen 3 nombres, ¿no? Infinitivo presente gerundio. Ya de esto habíamos hablado alguna vez, 3 nombres. Ya habíamos dicho que, no me acuerdo quién del grupo tiene 3 nombres. No me acuerdo, creo que, Ludo, no. José María, no me acuerdo. Ludo tiene 2, no me acuerdo quién tiene, pero ahí tenemos una persona que tiene 3 nombres. Bueno, pero de cariño, por ejemplo, yo soy Alejandra Victoria. Yo sufría con las planas en la primaria, cuando nos ponían a hacer planas del nombre propio. Te pasaba lo mismo, Graciela, ¿no? Hay quien se llamaba Ana, menos letras, pero mi mamá, Alejandra Victoria, ya nada de, faltaba ponerme Carmen Alejandra del Carmen, exactamente, Alejandra Victoria del Carmen. Imagínate. Pero de cariño me dicen Ale. Entonces ya está, me conviene. Lo mismo a este infinitivo presente. Yo dije, pues le vamos a decir gerundi, de cariño. Al gerundio, gerundi. ¿Por qué? Porque decirle gerundi para mí me hacía recordar que el genitivo terminaba en ndi. Gerundi. ¿Ya vieron? El genitivo termina en i. Entonces yo decía, es un gerundi. Es el complemento del infinitivo presente gerundio, gerundi. Entonces, recordaba que su genitivo termina en i y por lo tanto las demás terminaciones son de segunda declinación. Por eso voy a tener el dativo, si el genitivo es amandi, el dativo va a ser amando. Esa terminación en i me indica que es de la segunda declinación y que solo es singular. Generalmente los infinitivos en español también son singulares. Decimos el amar, el cantar, el llorar, aunque también hay los cantares, ¿no, Josefina? ¿No, Laura? Los cantares. Algunos se pluralizan ya, ¿no? Pero generalmente son singulares y en latín tienen género neutro, Aida, lo cual recuerden que me indica al ser un neutro, eso quiere decir que nominativo y acusativo, recuerden, van a ser igual, ¿no? Esto tanto en griego como en latín. Entonces, amare, amare, ¿vale? Entonces, gerundi, amandi, avere, gerundi, avendi. ¿Se fijan? Regere, genitivo, regendi. Fíjense, siempre es el, ¿cómo le digo de cariño? Gerundi. Ahí está. Bien. Entonces, ya tengo que el acusativo al ser neutro es igual, con terminación re. Pero tiene este infinitivo presente gerundio, que es su nombre completo, Alejandra Victoria del Carmen, acuérdense. Voy a cambiar. Si tuviera dinero, me ponía en el acta de nacimiento el del Carmen, Ludito. Como Margarita y como a Gracielita, ¿no le has cambiado el nombre? ¿No le has aumentado un nombre? A Graciela María. Graciela María, es verdad. Graciela María. Ajá. A Laura, quién sabe cómo le pusiste, pero bueno, ahí va. Acuérdate que ella se llama Laura Alexandra. Sí. Laura Alexandra. Bueno, entonces, ya con eso. Entonces, tiene una segunda forma de acusativo. Tiene una forma igual que el nominativo y una forma como gerundio, ¿no? Entonces es amandum. Voy a tener la forma amare o la forma amandum. El ablativo termina en la letra temática, como todos los ablativos de la segunda declinación, y quedará amando. ¿Queda bien? Entonces, fíjense, al momento de traducirse, aquí está la traducción, por eso no la agregué acá. El genitivo, dativo y acusativo se traduce igual. Si ustedes se fijan, se traduce como para amar, aunque puede utilizar la preposición con la que apoyo la traducción del genitivo de amar o para amar, ¿no? Sería un determinante también, ¿no? Dice Ovidio, ars amandi, el arte de amar o el arte para amar, es un determinante,
¿Cuál arte? No el arte de la música ni el arte de la cocina, no. El arte de amar, el arte para amar. Determina cuál de todos los artes, de todas las artes, ¿no? Bien. Sería, Lo mismo va para modus vivendi. ¿No? Fíjense ahí, ars amandi, modus vivendi. ¿Conocen algún otro que pase así al español? Josefina, ¿te acuerdas de algún otro? A la retórica se le llamaba ars bene dicendi, el arte del bien o de hablar bien, para hablar bien, bene dicendi. Bien, entonces ahí vamos a tener el deo para amar. Fíjense, en el dativo también se traduce con para, igual que en el genitivo. Y en el acusativo, en su forma de gerundio, también se traduce con para. Obsérvenlo, para. O sea, estas tres formas me indican, estas que llevan para, me indican complementos circunstanciales. Ajá. Bien. Muy bien, Ludito, el arte de amar, la seducción. Muy bien, Ludito, ya me ayudaste a lucirme aquí. Aunque si me preguntan te voy a decir, a ver, Ludito, tú ayúdanos. Ajá, muy bien, ¿no? Entonces, fíjense bien, los tres tienen la misma función sintáctica. ¿Tendrían la función de qué? La función de complemento circunstancial. Y es complemento circunstancial para amar, de finalidad. Los tres, sea que esté en genitivo, en dativo o en acusativo. ¿De qué depende que la construcción sea en genitivo, en dativo o en acusativo? Depende del verbo principal. ¿Sí? Del verbo principal. Eso lo vamos a aprender el próximo semestre. Depende del verbo principal. Ahora quiero que se fijen en la forma del gerundi, gerundo, gerundum y su traducción, igual todas estas, y las variaciones para saber, ahorita los tres casos los traducimos igual, pero ¿de qué depende que vayan o en genitivo o en dativo o en acusativo? Eso depende del verbo principal. A eso se le llama valencia verbal y nos toca ver estas valencias verbales o argumentación verbal el próximo semestre. Por eso no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Esperemos que ya con menos, ¿cómo se dice? Menos, quería adornar todas las desavenencias que hemos tenido en este semestre, entre ellas mi padre, ¿no? Pero no me acuerdo de la palabreja. Entonces, espero que con menos interrupciones. Y las formas que están propiamente en infinitivo, amare y amare, si está en nominativo, ya dijimos, tienen forma de sujeto, si está en acusativo, función de sujeto, si está en acusativo, función de objeto directo. A ver, sigamos este modelito. Vamos a seguir ese modelito. Ahorita le quito la marca en amarillo que voy a poner. Y con ese modelito vamos a declinar el verbo avere, ¿no? ¿Cómo quedaría la declinación, Lau, de avere? Avere, genitivo. Avendi. Avendi, dativo. Avendo. Acusativo. Avere. Y. Avendum. Y ablativo. Avendo. Este ablativo es el que se traduce directamente. Por ejemplo, aquí, amando, amando. Avendo es tener. Entonces, ¿cómo se traduciría directamente con ND también? Teniendo. Avendo, teniendo. Por ejemplo, el verbo regir, regere. Genitivo, ¿cómo quedaría, Joseph? Ajá, muy bien, Laura. Ay, perdón. No, sería regendi. Regendi. Dativo. Regendo. Bien, acusativo. Regere o regendum. Ajá, muy bien. Ahora les digo algo. Cuando va en acusativo, con esta forma de gerundio, generalmente lleva introducida esta forma con las preposiciones in o ad.
Entonces podría ser para el verbo amare in amandum o ad amandum. Para el verbo aveo in avendum ad avendum. Para el verbo regere in regendum ad regendum. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo quedaría el ablativo, Joseph? Regendo. Regendo. Muy bien. Solamente el acusativo es el que generalmente introduce las preposiciones in o ad. ¿Vale? Ahora, Ludito. Profesora, yo sé que eso no se utiliza, pero en el caso de cuando decimos in, con la preposición in, en el caso siempre lleva el macrón al final, cuando dice, por ejemplo, habendo. En la E. In, cuando decimos... En la E y en la O, sí. Los ablativos, acuérdate, los ablativos siempre son largos. Son Sí, perfecto. siempre. Son largos en primera declinación, en segunda declinación, en cuarta y en quinta. En tercera no son largos, porque acuérdate que en tercera tengo la fluctuación de EI. Por ejemplo, puede ser, puede ser mense para sustantivos y puede ser con I para adjetivos. Entonces, el que una vocal cambie, eso me indica que no es una vocal larga. Entonces, esos no son largos. La E de ablativo larga es de la quinta, no de la tercera. ¿Sí, Ludito? O sea que cuando las vocales son como fijas, por ejemplo. Totalmente. Las vocales fijas es porque son largas. Largas, voilà. Sí. Muy bien. Muy bien. Ahora, vámonos a la declinación. Ya, muy bien, Joseph. A ver, ¿cómo quedaría, Agustín, la declinación del verbo audire? Genitivo refuerza y hace audiendi. Audiendi, dativo. Audiendo. Acusativo. Audire. O. Audiendum. Audiendum, ablativo. Audiendo. Muy bien. Entonces sería audire, el oír. Audiendi, para oír o de oír. El dativo, para oír. El acusativo. Dijo oír los pájaros, oír, ¿no? Entonces es el objeto directo. ¿Qué dijo? Oír. Bien. El acusativo, audiendum, para oír. Y el ablativo, audiendo, oyendo. Acuérdense que ese es el que se traduce directamente, incluso con NT. Bien. Ahora, ¿cómo quedaría el verbo? El verbo cano, cantar, José María. Cano. Entonces, quedaría canere. Canere, canere. Sí. Genitivo. Canendi. Canendi, dativo. Canendo. Canendo, acusativo. Canere o canendum. Canendum. Canere Y o canendum. Y el ablativo. Canendo. Que sería ablativo. Cantando. Canendo, cantando. ¿Cómo quedaría, Graciela, por ejemplo, ahora el verbo ire? Ahí es que está, bueno, ok. Ahí el genitivo te ayudó, es iendi. Ajá. ¿Cómo quedaría el dativo? Yendo. ¿Cómo que? Ok, dativo, yendo. ¿El acusativo? De nuevo. Ieri. Ire, ajá, muy bien. Ire. Es irregular, Josefina. Sí, muy bien, es irregular. El ablativo, ¿cómo que? ¿El acusativo? Ieri, irendum. Ajá, ¿y el ablativo? Yendo. ¿De dónde después voy a tener? Yendo. ¿Vale? Bien. ¿Cómo quedaría el verbo facere? ¿Cómo quedaría, Josefina, la declinación completa del verbo facere? Nominativo facere, genitivo faciendi. Ajá, fíjense cómo, Josefina, ahí
introdujo una I, lo estamos reforzando. Por eso en algunos introducimos la raíz, el radical, para que ustedes vean si la vocal se modifica o no. Este sería el mixto, ¿verdad, Josefina? La conjugación mixta. Entonces, faciendi. Muy bien, Josefina. Luego. El dativo faciendo. Muy bien. Facere el acusativo. Facendum, el otro. Faciendum. Y el ablativo faciendo. Perfectamente. Fíjense entonces ahí cómo estas terminaciones me ayudan a declinar completo el infinitivo presente en voz activa, que es el que se une al gerundio. Porque observen ahora, la voz pasiva no se une al gerundio, nada más la voz activa. ¿Y qué tengo en la voz? ¿Qué voy a tener en la voz pasiva de característica? En la voz pasiva es que esta terminación re la cambio por la terminación ri, ¿no? Por ejemplo, si el infinitivo presente es amare, amare, ¿cómo va a ser el infinitivo presente pasivo? Amari. Amari. Muy bien, Laura. Por eso está por eso está aquí ri, ¿no? Amari. Si tengo el infinitivo presente activo, avere, ¿cómo va a ser el pasivo? Averi. Averi. Muy bien. Ahora, ¿por qué escribo aquí la R entre paréntesis? Por la tercera conjugación, Laura. Por la tercera. Porque puede ser variable. No, porque sí, tercera? cambia, es variable, es variable. Entonces, en lugar de agregar ri, nada más agrega la pura i, raíz de presente, porque todos estos, acuérdense, llevan raíz de presente, que ya estudiamos lo de los radicales, más la terminación i. Por ejemplo, del verbo rego, ¿cuál es el radical del verbo rego? El radical de presente del verbo rego. Reg. Reg. ¿No? Entonces aquí no podría, como es atemático, no puedo decir regri, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que nada más agrega la pura i. En la tercera conjugación, entonces, únicamente se agrega la i como marca del infinitivo presente pasivo. ¿Sí? Nada más. Entonces, voy a tener infinitivos pasivos terminados en ri. Y tercera conjugación, los verbos de la tercera conjugación van a terminar en i. Por ejemplo, vamos a tener el verbo cano, que habíamos dicho ya antes, José María, el verbo cano, que tiene como raíz can, represente. ¿Cómo digo ser cantado? Infinitivo pasivo del verbo canere. Aquí tienen la raíz. Cani. Solamente cani. Cani, nada más cani. ¿No? Entonces sería nada más cani. Entonces, mucho cuidado, voy a tener infinitivos pasivos que los identifico fácil, identificados por la terminación ri, no re, sino ri, y terminados en i. Esta terminación en i, fíjense bien, esa terminación en i, a veces va a ocasionar, lo voy a hacer pequeñito, poquito acá, que se confunda, esa terminación i, como ven aquí, se confunda esa forma verbal con un perfecto indicativo de la voz activa, como la frase de César, veni, vidi, wiki, ¿se acuerdan? Veni, vidi, wiki, como esa frase. Pero, ¿cómo se van a distinguir? Un poco difícil, de manera contextual más sencilla, pero el infinitivo pasivo lleva raíz de presente, radical de presente, mientras el perfecto pasivo activo lleva radical de supino. Y alguna vez comentamos, Josefina, lo vamos a repetir, pero alguna vez fue una respuesta a alguna preguntita que hiciste, o no me acuerdo si yo lo completé con algo, algún comentario que hiciste. Dijimos que hay marcas del radical de perfecto. Por ejemplo, aquí en el verbo amar, la marca de este radical de perfecto es la V, ¿no?
Entonces, va a haber marcas muy específicas del radical de perfecto que nos pueden ayudar a no confundirnos, pero siempre el contexto va a ser lo más importante, ¿sí? Siempre, siempre el contexto va a ser lo más importante. Sabremos si se necesita una forma en pasado en primera persona o si lo que se necesita es un infinitivo pasivo, ¿sí? Eso siempre, el contexto siempre va a ser muchísimo más efectivo. Entonces, con respecto a esta forma verbal, que es el infinitivo presente. Fíjense, nada más es el presente, infinitivo presente. El activo es el que se combina con el gerundio, el pasivo no. ¿Y qué pasa con el pasivo? Observen, el pasivo solamente va a tener nominativo y acusativo. Las formas de genitivo, dativo, segundo acusativo y ablativo no las tiene. Por lo tanto, ¿qué funciones sintácticas va a tener el infinitivo presente en voz pasiva? Solamente, si es nominativo, ¿qué función? El sujeto y el objeto directo. Nada más. Aquí no voy a tener estas formas que son las de complementos circunstanciales. Esas formas no las voy a tener. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? En un primer momento, quizá estamos mencionando ahora mucha información, pero acuérdense que lo que quiero es que utilicemos este acordeón, que lo utilicemos para fijarnos en la morfología del verbo. Poco a poco, el trabajo, poco a poquito, el trabajo en oraciones, en textos, me va a hacer que piense quizá ya de manera general, ya de manera más específica en las funciones sintácticas, ¿no? En que solamente va a ser o nominativo o acusativo, es decir, sujeto u objeto directo, no tienen complementos circunstanciales y eso se refleja en la morfología, en la forma. Laura. Tengo dos dudas. Sí, Laura, adelante. Profe, ahorita que estaba comentando el infinitivo presente pasivo, está en nominativo y en acusativo, pero en la voz pasiva, bueno, mi referente es español. Sí, siempre. Pues nada más hay, digo, es el sujeto pasivo y el agente. Ajá, Entonces, el acusativo, ¿cómo se usa en latín? Porque en latín, como objeto directo, quizá de un verbo servil, cuando dices, por ejemplo, el verbo querer, deber, poder. Quiero no amar, sino ser amado. Quiero ser amado. Ajá. Y a veces utilizamos el subjuntivo. Quiero que tú seas amada. Okay. Quiero ser aprobado. Quiero ser bien recibida. Y ahorita lo estoy haciendo con los verbos serviles, ¿no? Los que ya de sí necesitan un objeto directo, un infinitivo como objeto directo, Laura. Y entonces ser amado sería el acusativo. Sería el acusativo, exactamente. Exactamente. Porque a veces lo tenemos como, en español, lo tenemos como perífrasis verbales. Más bien como perífrasis verbales. Dijo ser odiado por sus compañeros, ¿no? Dijo que era odiado, dijo ser odiado, dijo que era odiado. Entonces, todo esto va a ser el objeto directo, ¿no? Entonces, lo que a veces en español es una construcción más bien de perífrasis, en latín sí se da como construcción subordinada de infinitivo. Fíjate bien. Ok. Sí, en latín. Ajá. Pero en español tú sabrás mucho mejor. No. Bien, entonces, entendí. Muy bien, Laura. Entonces, aquí está. Ajá. Y la otra pregunta, eso seguro lo dijo y yo no lo escuché, no puse bien atención. Ahí en los mismos de sustantivos verbales, estoy viendo dos acusativos, por ejemplo, amare y amandum. Ajá. ¿Cuándo se utiliza cuál? Uno, el que tiene la forma de amare, por su forma, siempre va a ser el objeto directo. Siempre va a ser el objeto directo.
¿Sí? Y siempre que tengan formas de gerundio, de hecho el gerundio es un modo verbal que me va a indicar circunstancias, siempre. Complementos circunstanciales, ¿de qué? De finalidad. Por eso lo traduzco la U, sobre todo con la preposición para amar, y para amar. Aunque después vayamos a ver la diferencia, ahorita te digo que va en genitivo cuando se utiliza este complemento circunstancial de finalidad. Fíjense, esto lo vamos a estudiar el próximo semestre, pero a reserva de que lo volvamos a estudiar con más calma y sobre todo en los ejercicios, ahorita puedo adelantar el que se utiliza la construcción en genitivo cuando determina un nombre, a un sustantivo. Por ejemplo, decíamos ars amandi, modus vivendi, ars tacendi, ars, y todas las ars, ¿no? Del latín. El arte de. Ars bene vicendi, ars dicendi. Fíjate cómo tiene antes un sustantivo, ¿no? Tan solo con el arte de amar, ¿no? Arte de amar, sí, para amar. Modus vivendi, modo de vivir. Ajá, modus vivendi. Muy bien. Ahora, ¿cuándo? Si te fijas, cuando se utiliza ya en dativo o en acusativo, estas sí van a ser circunstancias, pero que modifican al verbo. Este se utiliza como determinante de un sustantivo, en genitivo. Y estos como complementos circunstanciales de verbos. Pero cuando utilizan dativo y cuando acusativo, dependiendo si el verbo implica un movimiento o no. Si el verbo implica un movimiento, utiliza, por ejemplo, llegar para amar, ¿no? Acercarse para amar. Utiliza acusativo. Porque el acusativo, ¿te acuerdas? Es el verbo, es el caso que implicaba un movimiento, un desplazamiento hacia. Mientras, sí, no en ablativo, sí, pero en dativo sí, se utiliza la construcción para amar, que finalmente me indica finalidad, igual que para amar, es que el verbo principal no implica movimiento. Quizá estar o existir para amar. Yo existo para amar. ¿Sí te fijas, Lau? Entonces, ¿de qué va a depender que su uso sea en acusativo o en dativo? Depende del tipo, de verbo. Entonces, si es un verbo que implique es para un circunstancial de finalidad. Finalidad, pero de un verbo que implique desplazamiento o un verbo que sea estático, fijo. Estudiar para probar. Exactamente. Y estudiar es estático. Estático, exactamente. Y los otros serían verbos intransitivos, que implican movimiento, voy, camino, acudo. Trabajo para ganar o para sobrevivir. Y entonces ese iría a la construcción ¿en qué? En dativo. En acusativo cuando tiene movimiento. Cuando implica un movimiento. Y cuando es estático. Dativo. Es dativo. Y me da circunstancial de finalidad. Exactamente. Ahora, en ablativo también indica una circunstancia. Pero generalmente es o de modo, por eso es amando, como amando, o cuando amando, o una circunstancia que me indica simultaneidad. Por ejemplo, llegó amando, que me puede indicar o el tiempo, la simultaneidad de la acción, de dos acciones, o bien el modo, cómo llegó amando. No cuándo llegó, sino cómo llegó. Entonces, fíjate, las que indican finalidad son genitivo, dativo y acusativo, en sus formas de gerundio. El ablativo indica o finalidad, o modo o tiempo. ¿No? Y así va, esa es la construcción. Luego esta empieza a ser, vamos, así como lo dejamos. Hasta que llegue al supino, veo la diferencia entre el supino y el gerundio. Hay muchas formas que se van a traducir como para amar
o son con gerundio o son con supino. Voy a enseñarles el supino nada más para que crean que para que vean efectivamente que el supino existe. Acá está el supino, y que también al estar en cuadritos se declina. Nada más observen cómo el supino es un nombre tan reducido que solo tiene acusativo y ablativo. ¿Ya vieron? Solamente acusativo y ablativo. No importa, puede tener un solo caso. Por ejemplo, este infinitivo perfecto pasivo solo tiene acusativo. No importa. Puede tener un solo caso. Eso me indica de la función sintáctica que va a desempeñar en un texto. Por eso, observen aquí cómo el infinitivo presente tiene todos los casos, mientras la voz pasiva nada más tiene nominativo y acusativo. Por eso en sintaxis se dice que desempeña nada más la función de sujeto y la función de objeto directo. Nada más. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, fíjense cómo nos sirve. Vamos a ver que a veces los radicales se pueden modificar un poquito con letras unitivas. Voy a llegar a las letras unitivas, y aquí en el acordeón también tienen colocado el cuadrito de las letras unitivas, de las letras de unión. Generalmente, ¿en qué conjugación? Aquí voy a hacer una modificación. Quizá por esto les voy después a actualizar este cuadrito. Sobre todo las letras de unión se utilizan en la tercera conjugación, dice acá, y en la cuarta refuerzan. En la cuarta conjugación refuerzan. O sea, ni en primera ni en segunda. Por eso, para el gerundi, decían por la tercera, regendi. Fíjense, aquí está la ND del gerundio. Y se utilizaba como letra de unión una E. Y en la tercera que tiene como marca una I, audí, también se va a reforzar ante ND, por eso introducen los de la cuarta una E, no es audindi, sino audiendi, ¿sale? Entonces, estas me van a ayudar ¿para qué? Para unir la raíz y el morfema de tiempo de modo en verbos de la tercera, o para reforzar la raíz cuando se une al morfema de tiempo o de modo. Fíjense bien ahí cómo va a estar esta diferencia. Ahorita que llegue la ocasión, volvemos a las letras de unión. Quiero que me digan si vamos bien con estos infinitivos presentes. ¿Vamos bien? Eso. Ahora, vamos al infinitivo perfecto. Fíjense muy bien. Cambio de columna. Raíz de perfecto. Entonces, de nuevo vemos que el infinitivo perfecto activo se construye con la raíz del perfecto y la terminación ICE. Por lo tanto, AMAF, ¿cómo sería el infinitivo perfecto del verbo amo? Amahuise. Amahuise. ¿No? Y lo mismo, la mismita forma para el acusativo, porque los infinitivos siempre tienen género neutro. Entonces, amahuise. Amahuise, haber amado. Y en acusativo, amahuise, haber amado. Nada más que o con función de sujeto, el haber amado me trajo mucha felicidad, o quise, que quise haber amado más. Entonces, sujeto o bien objeto directo. ¿Sí? Ese es muy fácil, ese está muy fácil. Nada más hay que recordar que siempre se utiliza el radical de perfecto. Por ejemplo, si nosotros aquí consideramos el verbo habeo. Habeo. Por eso es importante siempre tomar en cuenta el enunciado, ¿no? Entonces aquí ya considero que del verbo habeo, ahí está, localicen la raíz de perfecto siempre después del infinitivo, rego, regis, regere, rexi, audio, audis, audire, audivi,
Vamos a poner aquí otro cano, canis, canere, pequini. Vamos a poner aquí otro don, das, dare, pedi. Ahí, ya con eso. Entonces, ¿cómo es el infinitivo? ¿Cómo sería, José María? El infinitivo perfecto activo, infinitivo perfecto activo del verbo habeo. Abuise. Abuise. Entonces tomo la raíz de perfecto. La raíz de abu y le añado ise. Ise. Muy bien. ¿Cómo Sí, queda? Por ejemplo, Aida verifica la raíz de perfecto. ¿Cómo queda el infinitivo perfecto activo del verbo rego? Rego. Sería rexise. Rexise, muy bien. Rex, muy bien, rexise. Graciela, del verbo audio. Sería audice. Fíjate hasta acá. Audihuise. Audihuise. Ese, audihuise. Muy bien. Lau, del verbo cano. No sufras, Lau. Aquí quien tiene que sufrir es Ludo. Ludovico. A ver, nada más. Decano sería canice. Que quinice. No. Sí, muy bien. Aunque suele rara, no importa, que quinice. Acuérdate que muy bien. ¿Qué estás estudiando, Ludo? No estás haciendo tus cosas de psicología, ¿verdad? Ok, muy bien. No, maestro. Acuérdate que siempre utilizamos la raíz de perfecto. Sí. Quitamos la I y nada más agregamos la terminación ise, que quinice. Perdón, profe. ¿Sí? Cano, canis, canere, y luego utilizo. Exacto. Yo les enuncio, yo les pregunto en presente, pero ustedes tienen que cambiar al perfecto. Entonces, no es canice, es quequinice. Quequinice. Entonces, por ejemplo, arriba, que ya la dijeron nada más porque yo ando. Audio. Audivice. Audivice. No es audice, sino audihuice. Porque se hace con la raíz, todo esto se va a hacer con la raíz de perfecto. Y entonces sería rexice. Ajá, claro. En regere. Sí, y claro. Y abuise. Eso. Perdón, ya. ¿Sí? Ya, gracias, muy profe. bien. ¿Y cómo quedaría para do, Agustín? Ay, por ahí está Majo y no le he preguntado ni a Giancarlo ni a Josefina. Ahora sí los estoy ignorando, muchachos. Discúlpenme, no sé qué me está pasando. De dice. De dice. Muy bien. De dice. Perfecto, aquí está. Bebi, fíjate muy bien, Lau, de nuevo. Do, bed, hice. ¿Sí? Ahora, ¿qué funciones van a desempeñar nuevamente estos verbos? En nominativo y en acusativo, pues de nuevo, sujeto y objeto directo. Nada más. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora fíjense. Puede ser mucha información, yo lo sé, no para todos es mucha información. Para los que están viendo por primera vez, Graciela, esto puede ser mucha información. Pero aquí no les digo que se aprendan de memoria esto. Aquí lo que les digo es que sepamos utilizar esa, muy bien, Majo. Yo sé que no te sientes perdida, Majo, yo sé que no. Pero de todas maneras, lo único que quiero es que sepamos utilizar este cuadrito, ¿no? Este instrumento, este acordeón. Entonces, vamos a ver ahora el infinitivo perfecto pasivo. Fíjense que ahora, tanto el infinitivo perfecto pasivo como el infinitivo futuro activo, fíjense, los infinitivos que quedan, son formas perifrásticas, ¿sí? Van a ser formas perifrásticas. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme ver. Acá están. Se me perdieron de pronto mis... Espérenme un poquito. Ay, se me perdieron mis comandos. ¿Dónde dejé mis comandos? Espérenme un poco. ¿Dónde quedaron mis comandos?
Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿No? Nos vemos todos, maestra. Pero no está, sí están viendo ¿ya no? Ok. No, para nada. Solo nos vemos todos. No. Con razón se me perdieron mis contactos. Mis Hoy contactos, sí, mis ya comandos. regresamos. Ahora sí. De pronto nos vimos todos. Qué susto, de pronto nos vimos todos. Entonces, estas formas son perifrásticas. ¿Qué quiere decir que sean formas perifrásticas? Que van a utilizar un verbo auxiliar, van a utilizar una forma conjugada y un verbo que auxilia a esa forma conjugada. Por eso a eso le llamo verbo auxiliar. En este caso, acuérdense, el verbo que estamos conjugando es el verbo amar. Recuerden, ahora voy a pensar que la raíz que se va a utilizar ahora en estos infinitivos que son formas perifrásticas es el radical de supino, que aquí sería amat. Fíjense en esto, ¿no? Fijen ahí la forma amat. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a utilizar el verbo conjugado en el participio perfecto en acusativo singular neutro. Aquí está acusativo. Solamente va a tener acusativo y un infinitivo es singular y es neutro. Acuérdense, es lo que ya vimos. ¿Por qué únicamente esto en acusativo? Porque solo se va a utilizar como objeto directo, no como sujeto, sino como objeto directo. Y recuerden que en el latín, todo esto, todas estas normas se construyen con base en los registros textuales, ¿no? Entonces, si hasta aquí sabemos que son formas que nada más requieren el acusativo, es que nada más hay registro de estas formas con valor de objeto directo. Bien, entonces utilizo la raíz amat, voy a escribir la raíz amat, que ya quedó ahí arriba para que no se confunda. Amat, la hago pequeñita. Y la voy a utilizar en acusativo. Entonces nada más agrego la terminación amatum. Fíjense, amatum. Y el verbo que viene a auxiliar, ayudar a este verbo conjugado es el infinitivo del verbo ser. Entonces, es un verbo compuesto que va a utilizar el participio perfecto en acusativo singular neutro y el verbo ser. Eso la forma completa va a ser amatum esse. ¿Vamos bien? Amatum esse. Ahora, les voy a poner aquí nuevamente la raíz del verbo aveo. No la raíz, el enunciado. Aveo, aves, quito la coma. Avere. Abui. Y ahora el supino va a ser habitum. Habitum. Entonces, ¿cómo quedaría para el verbo aveo? ¿Cómo quedaría el infinitivo perfecto pasivo? Abuise. Pasivo, No, pasivo, José. habitum esse. Eso. El pasivo, el que dijo Josefina está muy bien, pero ese es la voz activa, abuise. Ahora, el infinitivo perfecto pasivo, habitum esse. Muy bien, como lo dijo José María, habitum esse. Ahora, voy a decirles el radical de el verbo, voy a subir acá, vamos a repetir el radical del verbo rego. Entonces ahora tengo rego, regis, regere, rexi, rectum, ¿no? Entonces, podríamos decir, si quieren, si les facilita más, pensar en que, pues es la forma del supino con el verbo ser, pero recuerden que es mejor recordar que es el participio perfecto en acusativo, sobre todo esto, ¿no? En acusativo. Entonces, ¿cómo quedaría el infinitivo perfecto pasivo del verbo rego, muchachos? Rectum. Rectum esse.
¿no? Entonces, rectum esse, habitum esse. Vamos a ver ahora acá el verbo do. Do, das, dari. Dedi, datum. Datum esse. Ajá. Entonces, ¿cómo quedaría? Datum esse. Datum esse. Muy bien, Miguel. Muy bien, Josefina. Muy bien. Datum esse. Claro, aquí la traducción, en la traducción, eso es lo que faltó, ¿verdad, José María? Sí, solo faltaba eso que se le iba a preguntar. Sí, Sí. pero ¿cuál sería la correspondencia a la traducción? Sí, mira, acá tengo mi haber amado. Entonces, en voz pasiva va a ser haber sido amado. Vale. Vamos a ponerlo acá. Así. ¿Parece? Sí. Haber sido amado. Bien. Bien. Y por ejemplo, ahora ya nada más vamos a decir para el verbo, por ejemplo, para el verbo cano, canis, canere, 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 la mayúscula, el infinitivo. Canere, equini, cantum. ¿Cómo queda mi, como digo, haber sido cantado? Cantum esse. Cantum esse. Cantum esse. Muy bien. Perfectamente. Mientras, observen, la construcción del infinitivo futuro, fíjense bien, el infinitivo futuro, que es voz activa aquí, también va a utilizar ese mismo radical, el mismo radical de perfecto, pero ahora con la terminación urum. Eso quiere decir que agrega, que más bien se trata de un participio futuro en acusativo, con el mismo auxiliar. Lo que va a distinguir a uno y a otro es que el infinitivo perfecto pasivo utiliza la terminación mientras el infinitivo futuro activo utiliza la raíz amat, utiliza la terminación urum. Por lo tanto, voy a tener para el verbo amar, voy a tener la forma amaturum esse. ¿Sí? El infinitivo futuro activo, lo que me indica es, acuérdense, siempre me va a indicar la intención en voz activa. Entonces va a ser ir a amar o tener la intención de amar, la traducción, José María, ¿no? Ir a amar o bien tener la intención de amar. Sí, aquí voy a la intención, que lo que no quiero es que se me mueva mi tener la intención de amar. Lo voy a poner completo y bien, voy a ver cómo, de manera que no se mueva, ¿no? Entonces, esto va a ser el infinitivo futuro activo del verbo amar. ¿Cómo sería, cómo diríamos, ir a tener? No voy a decir tener la intención de tener, la intención de tener, ir a tener. ¿Cómo quedaría? Con el verbo aveo. Habiturum esse. Habiturum esse. Tener la intención de dar. ¿Cómo quedaría, Joseph? Tener la intención de dar, Joseph. Daturum esse. Daturum esse. Y tener la intención de cantar, ¿cómo quedaría, Ludito? Canuru ese. Cantú. Canturu. Acuérdate, cantú con el, recuerda tus terminaciones, ¿no? Canturum. Tus raíces, Laura, el radical de supino. Acuérdate que eso es lo importante. Si tú me dices canurum,
Lo estás haciendo muy bien, pero con la con la raíz raíz. equivocada, la terminación, la desinencia y el auxiliar lo estás colocando muy bien, pero recuerda que debe tener el radical de Radical supino. de supino. De supino. Por eso es canturum. Y tener la intención de regir, Miguel, tener la intención de regir. Recturum S. Recturum S. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿No? Gracias, Mónica. Entonces, con eso tenemos ¿qué, muchachos? Con eso tenemos el infinitivo perfecto activo y el pasivo. Ahora fíjense, ya para irnos, nada más lo voy a dejar hasta ahorita en las formas. Lo voy a dejar en las formas, voy a hacer un poquito esto pequeñito para que de nuevo vean todo el cuadro. Ahora fíjense, lo quiero dejar en todas las formas nominales que aprendó, solamente en las formas nominales, de la rayita, acuérdense, verde hacia arriba, todas las que se declinan. Si están en forma de cuadros es que se declinan. Vamos a dejar para el próximo viernes todos los modos personales. Se les está juntando el trabajo y Josefina ya les va a preguntar. Ludo, no te escapas el próximo viernes, nada de mandar a tu robot. De la hora. José y Agustín les van a preguntar, acuérdense, ¿eh? Y yo no voy a poder ayudarles. Agustín es un maestro muy exigente. Así son los maestros del área de... No, qué vacación. Es un Del área de ciencias, así son. Sí. Así El 5, exigentes. el 5 de mayo. Pero no tenemos, no sé si está marcado como, no, creo que no está marcado como asueto, ¿verdad, Miguel? ¿No has visto? ¿Tú, Graciela? No, no he visto. Sí, míralo bien, Miguel. Híjole, ¿vas a ver, Ludo? Vas a ver. Ay, Ludo. Ok. Ahora, ya para que Ludo se vaya a estudiar la hora. Vas a ver, Aida, si nos acompañas ese día, Aida, vas a ver qué bonita es la hora que va a decir No, no es asueto, ya lo dijo Areli. Muy bien. Gracias, Josefina. Ya lo revisó la maestra Areli. Vas a ver qué bonito, Aida, dice Ludo la hora. Vas a ver, te vas a sorprender, porque lo aprendió muy bien de una exposición, lo sabe perfectamente, de una exposición que nos regaló Agustín, ¿no? Entonces vas a ver, está maravilloso. Sí, Ahora, profesora, gracias. vas a ver qué padre está Aida. Sí, profesora. Ludo, por favor, lúcete, porque estoy hablando muy bien de ti, Okay. Aida todavía no sabe la verdad de quién es Ludo, No es cierto, sí te está conociendo ahorita. Ahora, vamos a ver que el supino ya lo tenemos, muchachos, el supino ya lo tenemos en el enunciado. Entonces, aquí dice habitum, datum, rectum, cantum, amatum, ¿no? Entonces sería amatum. Acuérdense, es la terminación en porque equivale a un acusativo, ¿no? A un acusativo. Y esto me indica, de nuevo aquí, no sé por qué se me fue la traducción, pero la voz activa se traduce, José María, voy a poner aquí, supino activo. Ay, no, espera. Entonces, supino activo se traduce como con finalidad. Ahí hay otro que se traduce como finalidad, como circunstancia de finalidad, Laura. Entonces sería para amar. ¿Sí? Ese es el supino activo, para amar. La voz activa. Supino activo para amar. ¿Cómo se traduce el supino pasivo? Para ser amado. No. Ahí en la voz pasiva me indica relación y es en cuanto al amar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a...? Los dos son circunstanciales, ¿no? Pero uno es circunstancia de finalidad y el otro es circunstancia de relación. ¿Relacionado con qué? Con el amar. Con el amar, ¿sí? Entonces,
¿Cómo voy a convertir un supino terminado en ¿cómo lo voy a convertir en voz pasiva? Pues nada más le quito la M y entonces se convierte en un supino pasivo, nada más. ¿Te fijaste, Ludo? Así de fácil. Entonces, para tener es habitum, pero si digo, en cuanto al tener, entonces va a ser habitu. Yo puedo decir que Laura es la mejor en cuanto al tener ¿qué? En cuanto a tener fuentes que nos ayuden para entender el español, para entender la gramática. Pero para tener días de descanso, en cuanto al tener días de descanso, ¿quién es el mejor? Ludo, ¿no? Ya te estoy dando fama ahí, Ludo, entre tu familia, ¿no? Ya están viendo. Ajá, muy bien. Y ahora, en cuanto al tener amigos, ¿quién es el mejor? Agustín, porque nos regala siempre flores y fotos y todo. Agustín es el amigo de todos. Acá en España, aquí en México decimos que hay un fulano que se hacía denominar un actor o conductor que tiene muchos años y que hacemos muchos memes con él, que se hace llamar el amigo de todos los niños, ¿no? Entonces es Chabelo, ¿no? Entonces, Agustín es como Chabelo acá, es el amigo de todos los niños, ¿no? Lindo hombre. ¿Sí? ¿Lo conoces? ¿Conoces al Chabelo? No. ¿O estás diciendo lindo hombre por el Agustín? Sí, No. sí, Por el claro, es compañero una gran Agustín. persona, una gran persona. No, Y a claro, Chabelo- desde luego, por eso lo elegimos. Claro, y a Por Chabelo eso lo lo conozco elegimos. de mi niñez. Muy bien. Entonces, en cuanto a, ¿cómo digo en cuanto a dar regalos? En cuanto al dar. Para dar sería, el verbo dare, para dar sería Datum. datum. En cuanto al dar, datu. Ajá. Por eso, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo el cuadrito aquel de los adjetivos, los grados adjetivales? Decíamos, el más grande en cuanto al nacimiento, en cuanto al nacer. Y ahí se utilizaba el supino natu. Natu, en cuanto al nacer, en cuanto al nacimiento. Ajá. En cuanto al cantar, ahí sí, en cuanto al cantar, la mejor es Gracielita, Ludito, ¿no? Ahí sí. Entonces, ¿cómo se dice en cuanto al cantar? Se refiere. Muy bien, Josefina. ¿Cómo quedaría en cuanto al cantar? Para cantar, Cantum. cantum. Muy bien, Graciela. Para cantar es cantum y en cuanto al cantar, cantu. ¿No? En cuanto al cantar. Muy bien. Para regir, ¿no? Si estuviéramos allá todos presentes, yo hubiera elegido a Giancarlo como el jefe de grupo, ¿no? Dicen que siempre un filósofo, o al Giancarlo o al Joseph, ¿no? Fíjense cómo lo estoy haciendo, ¿no? Los hubiera elegido como jefes de grupo. Entonces, en cuanto al regir, en cuanto al dirigir, ¿cómo lo digo? Rectum. Rectum. ¿Cuál, Josefina? No es muy difícil, ¿no? No sé, Josefina querida. El ablativo del supino. El ablativo, como difícil de, no te entiendo. Difícil de decir. Ah, sí, en cuanto al decir. Sí, Josefina, está muy bien. Sí. Es difícil, pero ¿para qué? ¿En cuanto a qué? Por eso digo que es un determinante. Ese ablativo es un determinante en cuanto a, por lo que se refiere a. Sí, claro, totalmente, Josefina. Ajá. Bien, estuvo muy bien ese ejemplo. ¿No? Entonces, rectu, en cuanto al dirigir, en cuanto al regir. Bien. Entonces, ya con esto, muchachos, quedaría toda esa primera parte, toda esta primera parte en el acordeón de las formas nominales. Entonces, recuerden que son las formas que se declinan.
tanto los sustantivos verbales como los adjetivos verbales. No se pierdan, ni yo tampoco, la próxima clase, vamos a tener la clase de las formas personales. Sí, estas de aquí abajo, las personales. Vamos a ver así, monstruosamente todas. Todas, van a ver que está facilito. Todas. Pero les pido, así como Ludito ha estudiado el reloj, también les pido que o tengan ahí a la mano en sus dispositivos, donde quieran, este material, y si lo pueden imprimir, digo, a lo mejor son son más visuales, ¿no? Y les ayuda a tener el papel ahí, ilumínenlo, hagan lo que quieran con el material, estudien hasta sustantivos verbales. Ya tenemos bien los adjetivos verbales, ahora los sustantivos verbales. ¿Les parece? ¿Sí, muchachos? Y entonces, aquí me quedo para convertir mi video y subirles todo lo que tengo atrasadito. ¿Sale? Entonces voy a dejar de grabar.